Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. Para que abran sus Biblias o prendan sus teléfonos o sus tabletas en Gálatas capítulo 1, hoy vamos a ver del verso 11 al 16. Viene siendo dividido en dos partes, en realidad es del 11 hasta el 24, pero está tan rico todo lo que Dios nos enseña en su bendita palabra, que fácilmente nos llevaríamos cerca de 2 horas, entonces lo voy a dividir en dos. El día de hoy veremos del 11 al 16 del capítulo 1 de Gálatas. Y todos los que están ahí, pues bueno, dice así, verso 11, Gálatas 1, 11 al 16. Dice: pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Señor, esta es tu palabra. Esperamos con todo nuestro corazón, una vez más, todo lo que ella nos instruye, nos redarguye, nos corrige, nos instruye en justicia, Señor, para que lleguemos a esa perfección, a tu imagen. Entonces, en esta hora, Padre, que no le quite ni yo le ponga absolutamente nada, y que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos llene a través de ella para ir y compartir y dar de gracia lo que de gracia recibimos. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, con toda humildad, Señor. Amén. El tema de hoy es el Evangelio de Cristo. La semana pasada vimos que el apóstol Pablo inicia diciendo: estoy maravillado, o me maravillo, o estoy asombrado de que tan pronto se hayan alejado de aquel que les llamó por su gracia para seguir un evangelio distinto. Y dice el apóstol Pablo: no es que haya otro, solo hay uno, solo hay un evangelio, no es que haya otro evangelio, pero hay algunos que los perturban, ¿no? Entonces el día de hoy vemos que el apóstol Pablo, aparte de que en su bendita palabra vamos a ver cómo se manifiesta lo que es también su apostolado, nos habla claramente lo que significa y lo que es el Evangelio de Cristo, a gran diferencia de las otras religiones. Dice el verso 11: pues quiero que sepan, hermanos, que el Evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre. Pues quiero que sepan, hermanos, les hago saber, hermanos, dice la Reina Valera, dice el verbo griego enérgico que utilizó aquí Pablo, pues quiero que sepan, lo hace de manera contundente para introducir lo que nos quiere él enseñar en esta mañana, o que le quería enseñar a la iglesia de Galacia, a los Gálatas, y lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos a nosotros el día de hoy. Es para que la audiencia sepa que es algo importante, como lo usa también este calificativo en 1 Corintios 12:3, cuando dice: por tanto quiero que sepan que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice a Jesús anatema, y nadie puede decir a Jesús el Señor, excepto por el Espíritu Santo. O sea, quiero que sepan. En 2 Corintios 8:1 lo usa también, dice: ahora, hermanos, les damos a conocer, o sea, quiero que sepan
la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues quiero que sepan, dice el apóstol Pablo, saber que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre. Eso es lo que quiero que sepan, dice el apóstol Pablo. El evangelio que el apóstol predica no es de voluntad humana, porque si no hubiera sido igual que todas las demás religiones humanas. Hubiera sido lo mismo que con Krishna, que con Buda, hubiera sido lo mismo que con Mahoma, pero no es así. Dice por eso la declaración de Pablo, pues quiero que sepan, hermanos, la misma declaración la hizo también el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1 y en los versos 20 y 21. Mira lo que dice: pero ante todo sepan esto. Quiero que sepan, dice el apóstol Pedro también. Es bien importante para ellos que podamos entender el evangelio de Cristo, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal o de interpretación privada, pues ninguna profecía fue dada, fue traída jamás por un acto de voluntad humana, dice Pedro, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Me gusta mucho como dice la Reina Valera, la que la mayoría de nosotros tenemos, que dice: porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, literalmente impulsados, llevados o movidos por el Espíritu Santo. Esto es lo que tanto Pablo como Pedro están tratando de referir a los judaizantes que estaban tratando de mezclar el evangelio de Cristo con el judaísmo. Entonces Pablo dice: no se vale. Quiero que sepan esto, que el evangelio no es según el ser humano, sino que es 100% divino. La mayoría de ellos usaban interpretaciones humanas de las Escrituras como su autoridad y norma religiosa. Y esto es lo que ha hecho la mayoría de las religiones hasta el día de hoy. Y ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco. Muchas de sus tradiciones, además de no ser enseñadas en la Escritura, o sea, en la palabra de Dios, las contradecían. De esto mismo atacó Jesucristo a los religiosos de su tiempo, porque habían mezclado la Escritura con sus tradiciones, con el judaísmo en ese tiempo. Y hoy en día podríamos mencionar muchas de las religiones que eso hacen. Tratan de adaptar la Biblia a sus costumbres y tradiciones. Y es triste y lamentable, porque esto es lo que hace la mayoría de las religiones en todo el mundo. Por ejemplo, en Mateo 7:13 nos dice nuestro Señor Jesús, bueno, les dice a los fariseos, a los religiosos, dice, invalidando así la palabra de Dios por la tradición de ustedes, la cual han transmitido, y hacen muchas cosas semejantes a estas. Cuando a Jesús le decían: es que tú estás violando la ley, es que tú quebrantas el mandamiento, en realidad Jesús no quebrantó ninguno de los mandamientos. Lo que estaba quebrantando eran las tradiciones de ellos, que trataban de meterlas a la Biblia. Ahora imagínense, estaban tratando de citarle la Biblia al que la escribió, al que la habló. Pues era imposible con nuestro Señor Jesús. La enseñanza del apóstol Pablo aquí, amados hermanos, es que no importa qué tan bonito suena el predicador, si no lo está dando, o si no le está dando el valor de lo que es realmente la palabra de Dios, su interpretación es humana. Cuando nosotros agarramos esta palabra y la estudiamos a diario, va a llegar un momento, y más cuando tenemos inclusive Biblias de estudios que nos hablan verso a verso y nos dicen lo que realmente esto significa. A cualquiera que tú escuches hablar que no te está hablando conforme a la palabra, porque ninguna de las profecías, ninguna de las palabras que se hablaron fueron por voluntad humana, jamás. Por eso es que hay mucha gente que no conociendo a Cristo, que no conociendo la palabra de Dios, dice: no, es que la palabra tiene muchos errores.
Pero es que en realidad no la saben interpretar. Quieren interpretar el puro texto o a veces el puro capítulo. Pero en realidad la Escritura, ella misma se revela de pasta a pasta, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y con una perfección maravillosa. Así que si hay alguien que por muy bonito que hable, no te está hablando lo que realmente está hablando la palabra de Dios. Ya lo dijo el apóstol Pablo, así ve a un ángel, o aún uno de nosotros, dice, llega a hablarles algo de lo que no dejamos ya escrito, sea anatema. Se pierda para la eternidad, eso es anatema, eso es maldito. Anatema es en el griego. Dice el verso 12, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Lo recibí por medio de una revelación. Esto hace referencia a que el velo del templo fue rasgado. Y esto mismo nos ocurre a nosotros. Tú puedes leer la palabra, pero si tú no has decidido arrepentirte de tus pecados y entregarle tu vida a Jesucristo y decirle, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, tú gobiernas mi vida. Al momento en que tú te arrepientes y que tú le entregas tu vida al Señor, aquel velo se abre, se quita. Y tú recibes revelación por parte de Dios a través de su palabra. Eso es lo que está diciendo también el apóstol Pablo. Obviamente él está recibiendo la revelación para poder ser el último apóstol, la revelación directamente por medio de Jesucristo. Jesucristo tenía que instruirlo porque era el requisito del apóstol, haber pasado 3 años con Cristo, siendo enseñados por Cristo 3 años, y ahorita lo vamos a ver. Quitando así lo que antes se mantuvo en secreto. Acuérdense que todo el Nuevo Testamento se encontraba escondido en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Pacto, todo el Nuevo Pacto estaba escondido en el Antiguo Pacto. Y a esto es a lo que se refiere nuestro Señor, es a lo que se refiere el apóstol Pablo, a través, siendo inspirado del Espíritu Santo, para que nosotros también lo podamos entender. En 2 Corintios 3:14 dice, pero el entendimiento de ellos se endureció. Literalmente sus mentes se endurecieron, porque hasta el día de hoy, en la lectura del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, sin quitarse. Por mucho que tú quieras ver, no la vas a poder entender. Necesitas el Espíritu de Dios. Eso es lo que está diciendo. Dice, pues solo en Cristo es quitado. ¿Qué es quitado? Ese velo es quitado. Pablo, a través del Espíritu Santo, está tratando que no caigamos, amados hermanos, en sectarismos. Eso es lo que él está tratando de evitar, en reglas o tradiciones impuestas por el hombre y no por Dios. Esto es muy importante, porque eso no es el Evangelio. Podemos caer en algo sumamente peligroso. Por eso es que fulanito, manganito, perenganito, como le quieras decir, trae sus propias ideas, porque así me suena, y así lo veo yo, y sí, así lo vamos a hacer. No, ¿qué nos dice la palabra? ¿Qué nos está diciendo la palabra? Es muy importante porque hay una riqueza enorme en ella, y cada vez que tú la escudriñas y cada vez que te metes, sacas más, y Dios te llena más y te habla más y más a tu vida. 2 Corintios 4, 3 al 4 dice, y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado. O sea, si a nosotros no nos ha amanecido, si a nosotros no se nos ha quitado ese velo, imagínate al que no conoce. Está velado, no ve nada. En los cuales el Dios de este mundo, o sea, Satanás, ha cegado el entendimiento, o sea, la mente de los incrédulos, para que no vean el resplandor, para que no vean la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios mismo. Para que no le resplandezca aquello. Por eso, amados hermanos, es que es más importante. Para aquel que no está anclado en Cristo, es mucho más importante cualquier cosa del mundo que Cristo.
Así de sencillo, porque no les ha amanecido, no les ha iluminado la gloria de Cristo. No pueden ver en Cristo la gloria de Dios Padre. A Dios nunca le ha visto nadie más. El unigénito, el que tiene los genes del Padre, ese le ha dado a conocer. ¿Tú quieres conocer al Padre? Fíjate qué triste para los musulmanes, qué triste para los judíos, judaizantes que no han querido recibir a Cristo, por mucho que ellos alaben a Yahvé. El que no ha conocido al Hijo no ha conocido al Padre. Punto. Así el musulmán diga que Alá, pero si no ha visto en Cristo al Padre, no ha conocido al Padre. Y no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la misma palabra de Dios. El testigo de Jehová igual, mientras no vea la deidad de Cristo, mientras no vea a Cristo como Dios, no ha conocido al Padre. Es así de simple y de sencillo. El apóstol Pablo es tajante al declarar en este verso 12, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, dice, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Desde su mismo encuentro en el camino a Damasco, de allí en adelante, viene su conversión y recibe la enseñanza directa por parte de Jesucristo, que es la verdad misma del Evangelio. Pues es el Evangelio de Cristo. En Hebreos 1, 1 y 2, el escritor de Hebreos dice que puede ser ya sea Apolos, puede ser Pedro, puede ser Pablo, está entre esos tres, es el top 3 de los que pudieron haber escrito Hebreos. Dice, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, o sea, de cuando en cuando, y de muchas maneras a los padres por los profetas, está hablando del Antiguo Testamento, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Y más adelante dice quien con su palabra de poder sustenta todas las cosas, ¿no? Eso, amados hermanos, es el Evangelio de Cristo. Y esto es lo que el Espíritu Santo hoy en esta mañana a nosotros nos quiere enseñar a través de su bendita palabra. Dice el verso 13, ahí donde estamos en Gálatas 1, porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo. Mira qué importante, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir. Pablo está hablando de la autenticidad de su apostolado y su conversión y salvación. No fue a través del judaísmo, no fue a través de la religión o de la tradición. Su conversión fue a través de Jesucristo. Su salvación es a través de Cristo Jesús, o sea, a través del Evangelio de Cristo. Que vean el cambio o la transformación que Cristo produjo en él. Esto es lo que está hablando. Luego les dice cuál era su religión. Dice el judaísmo. El judaísmo. El sistema religioso basado en la tradición, escuchen, el sistema religioso basado en la tradición, cualquier parecido con la actualidad es mera coincidencia. Es el sistema religioso basado en la tradición, en la justificación y salvación a través de las obras y no a través de la regeneración por el Espíritu Santo. O sea, mediante la fe en Cristo, quien a su vez nos justifica, nos santifica y nos salva. Esa es la gran diferencia. El Evangelio de la gracia, porque sin este Evangelio se cae en sectarismo. Y esto es sumamente peligroso. Podemos caer en las tradiciones, inclusive en reglas que establece el mismo hombre para justificarse a sí mismo, sin estar cimentado en la palabra de Dios. ¿Cuántas veces no les dice uno, muéstramelo en la palabra? Lo que tú me estás diciendo y que crees, muéstramelo en la... No, es que así dice fulano. No, es que así me enseñaron, muéstramelo en la palabra. Pues es que yo no sé si está en la palabra o no, pero es que a mí así me enseñaron. Ah, ok.
Eso es lo que está tratando el apóstol Pablo, de que nosotros o los de Galacia no caigan en ese problema. Y esto es sumamente peligroso. Agregó Pablo y dice: cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Y a través, amados hermanos, de los siglos, esto es lo que ha hecho los sectarismos, las religiones. Si no echemos un vistazo a la Santa Inquisición, aún los que se dicen cristianos, persiguiendo a los que no son de acuerdo como ellos, y matando a los que no pensaban como ellos, ¿sí o no? Eso mismo hizo el judaísmo. Lo hizo con Cristo mismo, lo hizo con los profetas en el Antiguo Testamento, y lo hizo con los apóstoles en el Nuevo Testamento, y le siguió. Hasta que un día en el año 350 entró un gobernador, Constantino, que sabía que la iglesia, por más que la persiguiera, la estaba podando y seguía creciendo, creciendo y creciendo. Llega Constantino y dice: no, pues hagamos una sola iglesia. ¿Pero con el fin de qué? De gobernar. ¿No? Y a este díganle San Agustín de Hipona, ¿no? Mártir de la iglesia. Y empieza a adjudicarse todo aquello. ¿Pero para qué? Para seguir a los que no estaban de acuerdo con ellos. Eso es lo que está tratando de evitar la palabra. Y fue lo primero que hizo esta iglesia tradicional, que por más de 1000 y tantos de años, casi 1400 años, escondió la palabra de Dios para el pueblo, para que nadie la pudiera ver. Es lo primero que hace el enemigo, que estén ignorantes de la palabra para poderlos manejar. Ese es el sectarismo. ¿Cuántos sectarismos no hemos visto de aquellos que tienen hasta varias esposas? No, ahí está Dave Weckl. Sí, no, este es un baterista, ¿eh? Aquel canijo que suicidó a varios, inclusive, que se encerró y se agarró a plomazos con alguien que tenía varias esposas, y la gente les cree sin consultar la palabra. En cuanto ese hombre te empieza a decir: oye, dame a tu mujer porque Dios así lo quiere, en el momento tú le dices: momento, estás mal. Eso es lo que está tratando de hacer aquí. Aún los que se decían cristianos perseguían, mataban en el nombre de Dios. Y hoy en día ocurre lo mismo. Verso 14. Yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, o sea, a muchos de mi edad, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis padres. Mira qué importante enseñanza lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo. Yo aventajaba. La palabra aventajaba en el original griego es braciaba. Sí, como los atletas, como los corredores. Yo los aventajaba, yo corría más fuerte, nadie me podía ganar, yo iba siempre al frente. Por eso dice, de mis contemporáneos, de los de mi edad, yo siempre iba al frente. Pablo iba siempre enfrente de lo que era el judaísmo. Filipenses 3, 4 al 6 dice: aunque yo mismo podría confiar también en la carne, me podría gloriar en la carne. Si alguno otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Mira quién era Pablo: circuncidado al 8º día de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Aventajaba en el judaísmo a muchos de mis contemporáneos, dice el apóstol Pablo, a muchos de mi edad. Fácil los aventajaba. Era irreprensible en cuanto a la ley, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mi padre. Ahí lo está diciendo todo él, no por la palabra de Dios. Y más Pablo nos deja una gran enseñanza con esto.
¿Cuántos de nosotros no decimos o hemos dicho en muchas ocasiones, es que yo voy a tal lugar porque ahí va mi papá, ahí va mi mamá? Por eso, pero a ti te llena, ha sido de bendición. Y no, pues no sé, pero es que como allí iban, yo eso soy. Yo no voy a dejar de ser esto porque mis papás eran eso. Y Pablo nos está enseñando, dice, porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir. Pablo lo que nos está diciendo es, hey, ya no soy igual, estaba equivocado. Tuve un encuentro personal con el Mesías prometido, con Jesucristo, el cual me confrontó y me dijo, ¿por qué me persigues? Tuve ese encuentro personal con Él. Eso lo veremos inclusive en el próximo capítulo, si Dios nos lo permite, en unas 3 o 4 semanas, porque la próxima semana tenemos invitado especial. Dice Gálatas 2, 19 al 20, pues mediante la ley yo morí a la ley. Escucha. Inclusive en Filipenses él mismo declara y dice, tantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo ahora por ganancia. Dice, pues mediante la ley yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado, estoy juntamente crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Todo es a través del Evangelio de Jesucristo. Todo es a través de Jesucristo. Es ahí donde está la vida eterna, donde ya no hay judaísmo, donde ya no hay celo por la tradición de los padres o de los antepasados, donde somos un cuerpo y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y te estoy hablando, estoy parafraseando varias palabras que el mismo apóstol Pablo escribió en sus cartas. Solo allí hay salvación, que incluso un judío celoso no es suficiente para que se pueda salvar, como lo era el mismo Pablo, un judío celoso. En Gálatas 3, 28 al 29 dice, no hay judío ni griego. ¿Ves? Estamos hablando capítulos más adelante. No hay judío ni griego, ya dice. No hay esclavo ni libre. No hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendientes o descendencia, simiente de Abraham, herederos según la promesa. Nos dice el apóstol Pablo a través de sus cartas, he crucificado mis pasiones y deseos. Ya no soy el mismo, ustedes mismos, dice, se han dado cuenta de mi antigua manera de vivir. Dice, he muerto al pecado, soy nueva criatura, renovado en espíritu de mi mente, estoy vestido de un nuevo hombre. Y nos dice a nosotros en Efesios 4:24, nos dice, vístanse y se vistan, dice, del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios o según Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Eso es lo que produce la gracia, eso es lo que produce el Espíritu Santo en nosotros. Nos diría el apóstol Pablo, estoy revestido de Cristo, como lo dice en Gálatas 3:27 y Colosenses 3:10. ¿Cuántos, amados hermanos, con sinceridad podemos levantar nuestras manos hoy y decir, estoy revestido de Cristo? ¿Cuántos de nosotros, todos los que nos rodean, pueden decir verdaderamente tú eres de Cristo? Porque eres como Él, porque hablas como Él, porque te mueves como Él, porque andas como Él.
Es lo mismo que escribe el apóstol Juan en su primera carta también. ¡Qué maravilla! Ese es el mensaje. La justificación y salvación solo se encuentra en Cristo Jesús. Verso 15. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien, dice el apóstol Pablo. Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. Pablo conscientemente hace eco de lo escrito en el libro de Isaías y Jeremías. San Pablo no se la está sacando de la manga, aunque lo podía hacer porque estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo, pero él mismo dice, hey, lo que a mí me ocurrió está escrito, y ahorita vamos a ver la maravilla de la Escritura, cómo es que Dios lo llamó. Mira lo que dice Isaías 49:1, profetas, Isaías, que viene siendo inclusive la cara de los profetas. Escúchenme, islas o costas, y atiendan, pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el seno materno, desde las entrañas de mi madre mencionó mi nombre. Estas profecías, amados hermanos, anunciaron el avance del Evangelio a los gentiles. Gentiles era aquellos que el pueblo judío, y hasta la fecha nos dice a todo el mundo, a las naciones. Jeremías 1:5 dice, antes que yo te formara en el seno materno, en el vientre de tu madre, te conocí. Y antes que nacieras te consagré, te puse por profeta a las naciones. Pablo, aquí está hablando a los gentiles, tanto Isaías como Jeremías. Pablo sabe que su apostolado es una continuación de lo que viene siendo la tradición profética del Antiguo Testamento. De estas profecías, tal como lo confirma aquí en Gálatas y más específicamente en Romanos 15, 8 al 12, apúntalo, Romanos 15, 8 al 12, pues les digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Salmo 18:49, por tanto te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. Y vuelve a decir en Deuteronomio 32:43, ahora en la ley de Moisés, regocíjense gentiles con su pueblo. Verso 11, y de nuevo dice ahora el Salmo 117:1, alaben al Señor todos los gentiles y todos los pueblos lo alaben. Verso 12, y a su vez Isaías dice, aquí están los profetas, retoñará la raíz de Isaí, el que se levanta a recibir a los gentiles pondrán en él su esperanza. Eso lo dice Isaías 11:10 y Mateo 12:21, nuestro Señor Jesucristo lo confirma. Vemos que lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es lo que ya estaba escrito en la ley, en los salmos y en los profetas. Es lo que Cristo vino a cumplir, y eso es lo que yo vengo hablándoles a través de Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo, a través del Evangelio de Cristo. Así de simple y de sencillo. Las puertas se abrieron desde el Antiguo Testamento para todos nosotros, no nomás para los judíos. Ya venía anunciado. Lamentablemente, por no leer, la gente está ciega. Me llamó por su gracia, dice. Este es el llamado eficaz. El llamado a ser apóstol de Cristo, este mismo llamado que le hace Cristo Jesús al apóstol Pablo, este mismo llamado nos lo ha hecho a nosotros a través de la fe puesta en Él. A cada quien en su llamado. Pero es un llamado eficaz. Es el resultado de la gracia de Dios. Eso es el Evangelio de Cristo. No hicimos nada bueno o malo para merecer la gracia de Dios. Cuando nos encontrábamos en nuestros delitos y pecados, Él tuvo compasión de nosotros. Él nos alcanzó,
por su gracia, no por nuestra cara, no por nuestro cuerpo, no por nuestra inteligencia. Mira lo que dice en Romanos 9, 11 y 12, porque cuando aún los mellizos que no habían nacido y no habían hecho nada ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por obras, sino por aquel que llama, se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor. Nadie puede ganarse ese favor, nadie puede ganarse ese llamado, así que valora lo que Cristo ha hecho por nosotros, lo que Dios ha hecho por nosotros al llamarnos, pues no es del que quiere ni del que corre, sino de aquel que Dios tiene misericordia. Es un don, es un regalo, es gratuito. Y ese don, ese regalo gratuito llamado gracia, nos santifica, nos limpia, nos transforma, nos regenera, para que nosotros podamos llevar ese evangelio y dar de gracia lo que de gracia recibimos. Y esa misma gracia nos lleva a la eternidad. En Efesios 1, 4 al 6, hablando del mismo tema, dice el apóstol Pablo: porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó, o habiéndonos predestinado, para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Eso es el Evangelio de Cristo. Es una gran, pero gran bendición. El que comenzó en nosotros la buena obra la va a terminar hasta el día que estemos con Él. Somos llamados por su gracia en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para darle gloria. Por eso dice el verso 16, último verso que vamos a estar viendo hoy: tuvo a bien revelar a su Hijo en mí, para que yo le anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, o sea, con seres humanos. Tuvo a bien revelar a su Hijo en mí. Cristo no solo fue revelado en la vida del apóstol Pablo, en ese camino a Damasco. Cristo mismo estaba en él. Escucha, iglesia, porque no nomás se nos ha revelado a Cristo, sino que Cristo está en nosotros, porque Dios es el que da vida, porque Dios es el que pone en nosotros el creer. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Él es el que pone en nosotros, es ese regalo también, para que nosotros podamos creer en Él. Eso es lo que produce el Espíritu Santo en nosotros a través de la palabra, para que yo lo anuncie. Dice el apóstol Pablo, para que yo lo anunciara entre los gentiles. Eso es lo que produce Cristo en nosotros, para que nosotros podamos ir y compartir el Evangelio a toda criatura, para ser discípulos a las naciones, enseñándolos todo lo que Él nos ha mandado. Esa es nuestra obligación, no nuestras ondas. O como dicen los chavos de hoy, no nuestras marihuanadas, no lo que dice el hombre alguno, no, lo que dice su palabra, para que yo comparta el Evangelio de Cristo, para ir a todos lados y hablar de lo que Él es. Y todo esto es para alabanza de la gloria de su gracia. No consulté, dice enseguida, con carne y sangre, con seres humanos. Una vez más, lo vuelvo a repetir, lo dije al inicio de esta carta y lo estoy diciendo una vez más, aún en 3 días después de su conversión, aunque él fue y vio a Ananías, solo fue para que Ananías orara por él, le dijera lo que viene siendo la salvación y se bautizara, y lo bautizara. Y de ahí no consulté con carne ni sangre, o sea, con seres humanos,
Pablo lo vuelve a decir: este evangelio no es según el hombre o la voluntad humana, porque solo hay un evangelio. Pablo nos está diciendo a mí y a ti: esto me lo enseñó, me lo reveló Jesucristo para compartirlo con todos ustedes. Lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Amados hermanos, y ese es el único evangelio que hay, no hay otro. Ese es el evangelio de Cristo.